Entonces, comparaciones múltiples. Y en una primera instancia vamos a realizar la prueba de Duncan, donde, recordando cómo se hace la prueba de Duncan, pues tenemos que ver lo siguiente. ¿Sí? Cuando se hizo el análisis de un solo factor, pues se mostraron los 4 modelos y entonces en la prueba de Duncan, pues bueno, es similar. Hay que determinar el error estándar promedio, o sea, es esto que tenemos aquí. Indudablemente, al ser un diseño de bloques aleatorizados y bueno, que son datos completos, pues vamos a tener el mismo número de observaciones en cada uno de los tratamientos. Aquí está n para el análisis de bloques aleatorizados, se convertiría en el número de bloques, ¿sí? Entonces, n pues va a ser igual a 5. Entonces vamos a hacer el cálculo correspondiente de una vez. Y los cuadrados medios del error, pues los vamos a obtener, pues a partir de la tabla de análisis de varianza, que ya se había, que ya le habíamos, construido, ¿no? Entonces, los cuadrados medios del error son 0.00065. N es el número de observaciones que tenemos en los tratamientos, que en este caso corresponde al número de bloques, que sería de 5, ¿sí? Recordamos aquí los datos experimentales. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 observaciones en cada uno de los tratamientos. Aquí vamos a ver la que es prueba de Duncan. Y aquí que calcula el error estándar Entonces, ¿esto cuánto da? .00003. ¿Así? Sí. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos el error estándar promedio, se procede a buscar en la tabla de Duncan los valores R, alfa, P, P, donde P es, digamos, el orden de la comparación que va a ir 2, 3, 4, ¿verdad? Porque tenemos 4 tratamientos. Esta V, bueno, no es V, es una letra griega, son los grados de libertad del error. Alfa es el nivel de significancia que se está considerando, que en este caso la tabla de análisis de varianza se hizo con un alfa de 0.01, entonces pues se va a trabajar con ese valor. Entonces vamos a decir que de tablas o de la tabla de Duncan, Profesora, me mira 0.1%. ¿cuánto, perdón? 0.0114. ¿Así? Sí. A ver, cheque. ¿Sí es eso? Sí, Es entre 5, ¿verdad? Ah, sí, 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 es eso. Sí. Ok, bueno, entonces vamos a considerar este valor, ya que pues es la mayoría, ¿no? Entonces, de la tabla de Duncan, les decía, vamos a tener aquí representado con la letra R, el nivel de significancia de 0.001. Y entonces vamos a colocarle, bueno, vamos a anotarlo primero general, alfa, y luego P, coma, los grados de libertad del error. Sí, y entonces, pues vamos a tener ahora sí a R de 0.01 para 2
los grados de libertad del error, que pues bueno, los vemos en la tabla de análisis de varianza, por si ya se nos habían olvidado, que serían 12, ¿sí? Y bueno, lo buscamos en tablas. Hacemos lo mismo para P igual a 3 y para P igual a 4. Entonces vamos a buscar en la tabla, ¿sí? Aquí es del libro de Douglas Montgomery, en el apéndice 7 podemos encontrar los valores de la tabla de Duncan. Entonces vamos a buscar P. Habíamos visto que P iba a ser 2, 3 y 4. Y F, que está aquí representado aquí con la letra F, son los grados de libertad del error, que sería 12, ¿verdad? Entonces básicamente buscamos aquí el 12 y 2, 3 y 4. Entonces, para P igual a 2, el valor del rango múltiple de Duncan es de 4.32. Para P igual a 3 es de 4.55. Y para P igual a 4 es de 4.68. Entonces, pues ya tenemos esos rangos esos rangos, ¿verdad? De Duncan, ¿verdad? Ahora, tenemos los valores de la tabla de Duncan. Ahora hay que calcular los rangos mínimos de significación, donde simple y sencillamente vamos a tener R2, R3, R4. Vamos a utilizar la R4 para hacer una comparación de cuarto orden, R3 para una comparación de tercer orden y R2 para una comparación de segundo orden. Simple y sencillamente los valores que encontramos en la tabla de Duncan, lo vamos a multiplicar por el error mínimo, el error estándar promedio, ¿sí? Entonces, pues bueno, vamos a decir que vamos a calcular los rangos mínimos de significación. Y esos los vamos a hacer con esta ecuación y entonces vamos a tener que R1 va a ser igual a, R2, no hay una comparación, no se van a comparar los valores contra sí mismo, va a ser igual a 4.32 por el error estándar promedio, que es de 0.0114. ¿Y esto cuánto da? Da 0.0492. 32. 92. 92, muy bien, gracias. Tendríamos para la comparación una comparación de tercer orden, pondríamos aquí R3, sería ahora este valor, 4.55, ¿verdad? Por 0.0114, eso sí no cambia. Y entonces, ¿esto cuánto da? 0.0518. 518. Y para R4, para una comparación de cuarto orden, vamos a tener que sería 4.68, que ese es el valor que se obtuvo de la tabla de Duncan, por 0.0114. ¿Y eso cuánto da? 0.006. ¿Cuánto, perdón? 0.0533. 53.3. Muy bien. Ya que tenemos los rangos mínimos de significación, pues bueno, vamos a ordenar
Vamos a decir que se ordenan los promedios de los tratamientos de menor a y como habíamos comentado previamente, pues bueno, estos pues van a quedar pues prácticamente en orden progresivo, ¿no? O sea, primero la Y4 punto, pero bueno, pues hay que escribirlo de esa forma, ¿no? Y 4 punto es el valor más pequeño, que es igual, como vemos aquí, a 0.6960. Luego seguiría la Y3 punto, coincidencias de la vida, que es 0.6980. Y2 punto 0.7424 y finalmente la Y1 punto, que es 0.7562. Entonces ahora los vamos a acomodar en una línea, vamos a llamarle horizontal, de menor a mayor, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, vamos a... Lo vamos a hacer acá abajo porque a lo mejor ya no cabe. Entonces sería el valor más pequeño, que sería Y4 punto, seguido de Y3 punto, luego Y2 punto, y el valor más grande que es el valor más grande que es Y1 punto. Ya los tenemos dados de esta forma, ¿sí? Ahí ordenados de menor a mayor. Entonces vamos a hacer la comparación de los extremos Y4 contra Y1, que obviamente esperaríamos que tuviéramos una diferencia significativa, pero bueno, entonces se calcula el valor absoluto de la diferencia de ellos y se va a comparar contra 1, 2, 3, 4 contra R4, porque es una comparación de cuarto orden. Y entonces, pues lo vamos a hacer de esa forma. Y tendríamos aquí el valor absoluto de la diferencia entre Y1 punto menos Y4 punto. O sea, sería 0.7562 menos 0.6960. ¿Y eso cuánto da? Da 0.0602. 0602. Entonces, como les decía, aquí es 1, 2, 3, 4, es una comparación de cuarto orden. Se va a comparar contra, vamos a ponerle R4, así. Y entonces el valor de R4, que vamos a ponerlo aquí, que es igual a 0.0533, ¿cómo es? Va a ser mayor
¿verdad? Aquí lo Le ponemos así. falta un cero, profe. ¿Perdón? Le falta un cero, es 0.0602. Ah, sí, gracias. 0.0602. De cualquier forma, pues sigue siendo mayor, ¿verdad? Aquí entonces es mayor, ¿sí? Por lo tanto, aquí decimos que son diferentes. Entonces, pues bueno, eso era obvio de esperarse, si no estaríamos contradiciendo lo que nos dice la tabla de análisis de varianza. Y4 con Y1 son diferentes. Hay que hacer las comparaciones correspondientes al siguiente orden menor, ¿verdad? Si ya hicimos una comparación de cuarto orden, ahora hay que hacerla de tercer orden. Entonces voy a comparar Y4 contra Y2 y Y3 contra Y1. ¿Sí? Entonces, pues comparo Y4 contra Y2, por ejemplo, en una primera instancia. Acá entonces diría el valor absoluto de la diferencia entre Y2 y Y4. Entonces tendría que ser 0.7424 menos 0.6960. ¿Eso cuánto da? Da 0.0464. 464. Muy bien. Ahora no lo voy a comparar contra R4, sino que lo voy a comparar contra R3. ¿Sí? Entonces aquí digo que hago la comparación contra R3, donde R3, rango mínimo de significación para una comparación de tercer orden, es de 0.0518 y pues resulta que es menor, ¿verdad? Aquí esto es menor. Entonces yo voy a concluir, al ser menor la diferencia del valor, el valor absoluto de la diferencia de los pares que estoy comparando con respecto a su nivel mínimo de significación, pues por lo tanto concluyo que son iguales. Y al concluir que son iguales, pues voy a trazar una línea por abajo de ellos que me representa que Y4 es igual que Y2, por consiguiente Y4 estadísticamente es igual a Y3 y Y3 es igual a Y2. Ya no voy a hacer estas comparaciones, no podría tener conclusiones contradictorias al respecto. Y entonces les voy a colocar ahí una línea recta por abajo de ellos, de esta manera. Y con eso pues yo ya estoy concluyendo que son iguales. Ahora tengo otra comparación de tercer orden que sería Y3 contra Y1. Y entonces tendría que ver cuál es el valor absoluto de la diferencia entre Y3 con Y1. O sea, 0.7562 menos 0.6988. ¿Eso cuánto da? .0574. 174. El punto antes del 5, ¿no? Sí. Ahí Entonces lo voy a comparar, como es una comparación de tercer orden, lo voy a comparar contra R3. Y resulta que R3 es 0.0518. 0.0574 es mayor. Eso me lleva a concluir que son diferentes. La inductancia
de la bobina 3, bueno, perdón, de la temperatura 3, pues es menor a la inductancia de la bobina 1, ¿verdad? Y las temperaturas correspondientes son diferentes. Ahora, pues tendría que ser una comparación de segundo orden. Sin embargo, pues yo ya no voy a comparar Y3 con Y2 porque previamente pues ya había identificado que son iguales. Me haría falta comparar Y2 contra Y1 para ver si son iguales o son diferentes. Sería la única diferencia que, o bueno, pues sí, la última comparación que me haría falta realizar. Entonces, lo voy a hacer, ¿no? Voy a comparar Y1 contra Y2 para ver qué me da. Entonces Y1 contra Y2 y la diferencia sería 0.7562 menos 0.7424. ¿Eso cuánto da? Da 0.0138. 0.138. Y esta, como es una comparación de orden 2, segundo orden, entonces no lo puedo comparar ni contra R3 ni contra R4, sino contra R2, que es 0. Es decir, que R2 es 0.0492, es menor, por lo tanto concluyo que son iguales. Y esto me llevaría a trazar pues una línea recta ahí entre ellos, ¿no? Aquí déjenme nada más corregir esta parte. Y aquí sería entre Y2 y Y1 que son iguales. Y así es como me quedaría la comparación. Ahí las conclusiones pues serían pues a veces un tanto difíciles de elaborar, ¿no? O sea, a lo mejor podría decir ahí que de acuerdo a la prueba de Duncan fluye con un nivel de significancia de 0.01 que la autoinductancia de las bobinas a una temperatura de, pues habría que ver aquí que era Y4, Y3 y Y2. Y4, por ejemplo, es 25, 24 y 23. Entonces vamos a decir una temperatura de 23, 24 y 25 son estadísticamente iguales, ¿sí? Y la autoinductancia de las bobinas a una temperatura de 22, supongo que son grados centígrados, pero no nos decía el problema, de 22, es estadísticamente mayor con respecto a 22 y 23, pues serían grados centígrados, pero no hay pero igual
a una temperatura o a la temperatura de 24. Y es lo que podríamos concluir, o sea, está un tanto a veces rebuscada esta conclusión. Ahí quizá el propósito del problema no estaba como tal, es ver hasta qué temperatura pues se observan diferencias significativas. Entonces yo podría decir que a partir de los 25 grados centígrados, o sea, de 25 con respecto a 23 y a 22, pues ya hay una diferencia estadística significativa, ¿sí? Esto es con respecto a la prueba de Duncan. Maestro, tengo una ¿Sí? pregunta en lo de la conclusión. ¿Está ¿Sí? bien redactado lo de la autoinductancia de las bobinas a una temperatura de 22 es estadísticamente mayor con respecto a 22? A ver, déjame ver. Es estadísticamente mayor con respecto, no, si está, aquí es 20, a ver, es 22, a ver, con respecto a la de 20, a ver, es la de 22 es de 24 y 25, perdón. No, 23 y 24. Tienes razón, gracias. Pero igual con respecto a una temperatura, no, a ver, de 24, perdón, 24 y 25. Pero igual con respecto a una temperatura de 23, ¿sí? Así es como quedaría, ¿sí? Gracias por la observación. Y pues bueno, ahora pues al hacer la prueba de Newman-Coulson, pues la única diferencia que o sea, con respecto a la prueba de Duncan, si observamos aquí el procedimiento, es que en la prueba de Newman-Coulson, pues vamos a decir, el valor de tablas se obtiene a partir del rango estudiantizado, ¿sí? O sea, ya tenemos, por ejemplo, el error estándar promedio, pero ahora el valor contra el cual se va a comparar, bueno, más bien que se obtiene de tablas es a partir de la tabla de rangos estudiantizados. Y bueno, pues lo vamos a hacer para tener los rangos mínimos de significación. ¿De acuerdo? Vamos a colocar aquí prueba de Newman-Coulson. Y en este caso se obtienen valores de la tabla de rangos estudiantizados. ¿Cuáles valores? Lo que aquí tenemos representado como Q alfa bebé. Bueno, vamos a anotarlo. Entonces tendría, por ejemplo, Q 0.01 sería 2, los mismos grados de libertad de la tabla del error, de la tabla de varianza, que son 12, ¿sí? Tendría Q 312 y Q 412. Entonces busco la tabla de de rangos estudiantizados y en el mismo apéndice, ¿verdad? Y serían esta que tenemos aquí. Para un nivel de significancia de 0.01, pues también aquí buscaría los grados de libertad, que serían 12, y los valores correspondientes para P2
P3 y P4, entonces sería 4.32, primero de ellos, para 3, para cuando P vale 3, sería 5.04, y cuando P vale 4, sería de 5.50. Y si lo comparamos, por ejemplo, estos valores con respecto a los que se obtienen de la tabla de Duncan, vamos a ver que el primero de ellos generalmente coincide, o sea, es aquí pues sí, o sea, son muy iguales o coinciden, aquí pues son exactamente iguales. Ya donde comienza a haber diferencias un tanto significativas es cuando P ya es 3, es 4 y pueden observar cómo pues se va haciendo cada vez mayor esa diferencia. ¿Esto qué implica? O sea que la prueba dependiendo, o sea, podríamos decir que la prueba de Duncan, si lo que estamos buscando es encontrar diferencias significativas, es más estricta. Si el propósito de nuestro estudio es como que demostrar que son iguales, pues a lo mejor utilizaríamos una prueba más laxa como la de Newman-Coulson, porque pues nos da un rango mayor, ¿sí? De significación, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de esto vamos a calcular los rangos mínimos de significación, serían estos de acá, la prueba de Newman, que ahora estarían representados con una letra K, y aquí pues en lugar de tener R, pues tenemos Q, ¿verdad? Pero los valores pues siguen siendo esencialmente los mismos, ¿sí? O sea, lo que cambian son los rangos de significación, los valores de tablas. O sea, por ejemplo, aquí yo voy a tener que el valor para el rango mínimo de significación que le voy a llamar K2, pues va a ser exactamente igual. ¿Por qué? Porque Q 0.01212 es igual a 4.32. El error estándar promedio, pues ese no cambia, o sea, es lo que calculamos para el problema, que es de 0.0114. En donde ya se van a observar diferencias, pues es a partir de K3 y de K4, ¿verdad? En el caso de K3, por ejemplo, pues vamos a tener ahora 5.04 0.0114, y eso ¿cuánto nos da? 0.0575. ¿Así? Sí. Muy bien. O sea, si ustedes observan es pues es un poco más grande, ¿verdad? Y para K4, o sea, para una comparación de cuarto orden, va a ser 5.50 por 0.0114. ¿Y eso cuánto da? 0.0627. 627, ¿sí? Y entonces, pues bueno, se hacen las comparaciones, al igual que en el caso anterior, pudiéramos tener conclusiones iguales o pudiéramos tener conclusiones pues ligeramente diferentes debido a que a estos rangos contra lo cual se va a comparar, ¿verdad? O sea, pudiera ser que estuviéramos en el límite ahí entre aceptar y rechazar la igualdad entre un par de datos o no. Y en este caso, pues si mal no recuerdo, pues van a ser las conclusiones similares, ya que pues las diferencias pues sí eran notables, ¿no? Vamos a verificarlo de cualquier forma, entonces vamos a decir que comparamos, o sea, acomodamos los datos así como que de menor a mayor, y aquí pues no sabemos qué se va a obtener, así que quitamos esta parte y comenzamos comparando los extremos, Y1 contra Y4, ¿sí? Que serían estos valores de acá. Sin embargo, ahora
esto lo voy a comparar contra el valor de K3, de K4, perdón, ¿sí? Y veo que K4 es igual a 0.0627. De cualquier forma, pues yo observo que 0.602 pues es mayor, ¿verdad? Eso de alguna manera pues es lógico y es esperable porque estamos comparando los valores extremos y de acuerdo a la tabla de análisis de varianza pues hay diferencia significativa, ¿verdad? Entonces, al menos pues Y4 con Y1 tienen que ser diferentes entre sí, ¿verdad? Entonces aquí pues podríamos concluir. ¿No es menor? Es menor, sí tienes razón, es menor. A ver si daba eso. Sí, ¿verdad? Es menor, entonces, aquí pues llegaríamos a la conclusión de que son iguales. A ver, chequenlo, o sea, pudiera ser que de esto, ¿no? O sea, son iguales. A ver, vamos a verificar, o sea, 5.50 por 0.0114 sí da esto de 0.0627. Sí, sí da. ¿Sí? A ver, vamos a checar aquí el valor de la tabla, o sea, pues sí está bien, 5.50, entonces, pues sí, a ver, nivel de significancia, sí es de 0.01, entonces, pues sí, efectivamente, o sea, son, pues son iguales, ¿verdad? Se concluiría que son iguales. Esto, pues bueno, quizá, como o sea, pues está bien, o sea, eso se concluye, son iguales. Aquí diríamos que estos de acá son iguales y le trazaríamos aquí una línea. Ya no tendríamos que hacer las otras comparaciones, nada más las vamos a ver ahorita de manera visual, pero pues nos deben de dar pues, los mismos resultados, ¿no? ¿A qué se debe esto? A que aquí se estaría contradiciendo con la tabla de análisis de varianza, por lo que les había comentado previamente, o sea, los valores aquí al hacer el comparativo de del valor calculado en tablas con respecto al estadístico de prueba, pues estaba pues relativamente cercanos, o sea, muy parecidos entre sí, o sea, 7.07 contra 5.95, a pesar de que había una diferencia, pues la diferencia pues no es muy grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se habrán dado cuenta ustedes que los estadísticos de prueba pues a veces salen de 14, a veces salen hasta de 100, o por ejemplo aquí en el caso de las bobinas que salió de 1289, aquí obviamente pues sí tendríamos que encontrar diferencias significativas, aquí entre 7.07, o sea vamos a redondearlo en 7, contra 6 pues son valores pues cercanos, o sea, a pesar de que nos marca una diferencia, pues no es algo así muy concluyente, que en este caso con la prueba de Newman-Coulson pues se estaría contradiciendo, ¿sí? Entonces, pues es lo que se concluye, simplemente, ¿sí? Si hiciéramos el comparativo, por ejemplo, de Y4 con Y2, tenemos aquí nada más para verificar que encontraríamos igualdad entre ellos, tenemos que Y4, la diferencia entre Y4 y Y2 es de 0.464, que es menor a 0.575. Y1 con Y3 es de 0.574 y aquí observen apenas, pero termina siendo menor a 0.0575, o sea, pues sí, pues estuvimos cerca de tener una conclusión contradictoria, sin embargo, pues no ocurrió así. Si comparamos, pues las diferencias, o sea, Y1 y Y2, que es de 0.138 contra 0.0492, pues ahí se estaría concluyendo, pues sí que efectivamente son iguales, ¿no? Entonces son cosas que pueden llegar a ocurrir, ¿sí? O sea, que no les extrañe. ¿Eso por qué? Pues porque, como les comentaba, o sea, en la tabla de análisis de varianza, el estadístico de prueba, a pesar de que era mayor al valor de tablas, pues estaba muy parecido entre sí, ¿de acuerdo? O sea, no pasa nada. Entonces aquí, pues tenemos que concluir, se concluye, y por eso es importante anotar con qué tipo
de prueba y con qué nivel de significancia se concluye de acuerdo con la prueba Newman-Coulson, un nivel de significancia de 0.01, que no hay o no existe diferencia significativa en la autoinductancia de las bobinas una diferencia estadística significativa en la autoinductancia de las bobinas con respecto a las temperaturas estudiadas. Sí, probablemente si una siguiente temperatura hubiera sido 26 grados, quiero pensar que centígrados, o 21 grados, pues a lo mejor ahí sí ya hubiéramos encontrado una diferencia, pero no entre 22, 23, 24 y 25. Esto de acuerdo a la prueba de Newman-Coulson. Y son las conclusiones que se tendrían.